Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy Avicalpa y aquí en este canal hablamos, como no, de libros de terror, que estamos en octubre, que es un mes perfecto para adentrarnos en este tipo de literatura, para ver películas de miedo que nos encanta, para pasarlo pipa con todo este tipo de historias. Ustedes disfrutan de este tipo de géneros tanto como yo, con lo cual vamos a hacer un vídeo al respecto, porque tampoco es que quiera hacer demasiados especiales, al fin y al cabo estoy todo el día hablando de lo mismo. Pero hoy, en esta ocasión, se me ha ocurrido que hay mucha gente que a lo mejor le puede apetecer adentrarse en este género y no sabe exactamente qué libro escoger en función a la cantidad o a la calidad de ese miedo o de ese terror que nos podemos encontrar en cada uno de esos libros. Así que se me ha ocurrido hacer pues una selección de unos 30 libros, sí, 30. Me he venido arriba un poquito con este vídeo, en el que vamos a distribuir esos libros entre unos 10 que dan miedo, para empezar así un poco con las historias un poquito potentes, otros 10 que ya son algo más intensitos y requieren pues una predisponibilidad del lector para pasarlo bastante mal, y después otros 10 que ya son terriblemente acojonantes. Así que vamos a hacer esta propuesta de estos 30 libros que ustedes pueden aprovechar para disfrutar a lo largo de todo este mes que nos queda de octubre, y vamos a adentrarnos a disfrutar de todo este libro de terror que tanto nos gustan. Así que vamos para allá. Y antes de empezar con este vídeo, hacemos las advertencias pertinentes, que siempre que veo a los creadores de contenido haciendo este tipo de advertencias me parecen un poco innecesarias, que me da la sensación de que la gente es más lista de lo que aparenta. Pero es que veo los comentarios y veo algunas ciertas aportaciones que hacen algunos, y creo que nunca está de más recordar ciertas cosas que son importantes para este tipo de vídeos. La primera, la fundamental, lo que se basa en este libro es que vamos a hablar de libros de terror que a mí me han generado esa sensación en mayor o menor medida. Vamos a dividirlos en tres partes, ya lo he dicho, unos que tienen terror, otros que tienen mucho más terror y otros que son directamente acojonantes, pero eso se basa sobre todo en mis percepciones de estos libros, de lo que experimenté a la hora de leerlo, de lo bien que los pasé. Y voy a dejar en este vídeo en concreto, voy a dejar aparte todos aquellos libros que simplemente los leí y no me aportaban nada. Me planteé en su momento incluso presentarlos como libros de terror para gente que no quiera pasar especial miedo, pero sí me iba a ser demasiado larga y pues, bueno, no he querido al final meterlos más en el vídeo, porque si no esto se nos iba a hacer muy largo. Así que son sensaciones subjetivas, a ti te pueden dar miedo, a mí no, a mí me pueden aterrorizar y ahí tú puedes pasar absolutamente desapercibido, pero bueno, estos son mis gustos, este es mi canal, aquí hablo yo de las cosas que me gustan y para eso va a ir este vídeo que presentamos en estos momentos. En segundo lugar, y esto es interesante, no hablo de libros que no he leído. Ya me pasó en ese vídeo de los 100 libros que más me han gustado de la historia del terror. Lo pondré por ahí, pues por si alguien quiere acceder a ese vídeo que tantas alegrías me ha cosechado. Hablo de libros que leo. Yo lo siento, todavía, y llevo con el canal unos 4 años, todavía no he leído El Resplandor ni muchas grandes obras maestras del género del terror, con lo cual estoy convencidísimo de que puede ser una de las obras más aterradoras que existen, pero no saldrá en este vídeo tampoco, como no salió en ninguno de los otros, porque hasta que no lo lea, que algún día que lo lea voy a tener que hacer un especial de Resplandor, de tanto que he hablado de este libro, pues no tiene sentido poner aquí libros por dármelas de que lo he leído y quedar como súper guay. Yo hablo de las cosas que leo. Es sencillo, no lo sé, no me pidan libros que no haya leído para ponerlos en este vídeo, no es tan complicado. Y por último, una de las cosas que tengo que decir es que creo, o casi aseguro, que a lo largo de todo este vídeo no saldrá la palabra spooky. Lo intentaré. Y dicho todo esto, vamos a empezar con el primero de los libros que va a salir en esta primera decena de libros. Están dedicadas a todos aquellos libros que ya introduce el terror dentro de sus propuestas, sin que sea algo que te impida adentrarte un poquito más a lo largo del libro, y que sean libros para aquellas personas que quieran empezar a descubrir el terror, quieren experimentar esa sensación, que lo pasen un poquito mal, pero que no terminen por abandonar la lectura, puesto que no están demasiado acostumbrados a esas sensaciones y lo puedan pasar realmente mal. Vamos a empezar con eso. Ya les digo que son todas propuestas con una cierta inquietud que es muy parecida al terror. Y la primera de ellas que vamos a sacar va a ser una obra que se publicó este año y que casi todo el mundo que lo ha leído la considera como una de las obras más interesantes del panorama literario del terror actual. Estamos hablando de la novela Acércate, de Sarah Maas, publicada por la Biblioteca de Carfax, que es esta obra
maravillosa que se lee literalmente en una sola tarde. Es un libro con un desarrollo tan adictivo y tan disfrutable que no puedes dejar de leerlo a pesar de que la inquietud que se va generando a lo largo del desarrollo de las páginas pues va en aumento. Y es que en esta historia nos vamos a encontrar una historia de posesiones demoníacas o de algo parecido, puesto que no tienes muy claro si lo que está pasando está en la cabeza de nuestra protagonista, una mujer que de repente empieza a comportarte como no se espera de ella, empieza a hacer cosas absolutamente naturales, pero que no es su comportamiento habitual con su familia, con su trabajo, con su pareja, con todo lo que la rodea, y que empieza a actuar de una manera diferente mientras escucha unas voces en su cabeza que las están indicando o invitando a ser libre por una vez en su vida. Sí, en momentos que no es que sean especialmente aterradores, pero la situación o la mentalidad o la perspectiva de nuestra protagonista hace que la novela vaya ganando enteros, y sí tiene ciertos momentos que a mí personalmente me inquietaron bastante. Este de Saramás, acércate, es una de las propuestas mejores que he podido leer este año. Si no lo han leído, échenle un vistacito porque encima está muy divertido. Hablando de terror psicológico, como este libro de Saramás, por supuesto, tiene que estar aquí el controvertido libro de Shirley Jackson, la obra maestra de la literatura de terror de todos los tiempos, La maldición de Hill House, que es una auténtica pasada, pero que te genera muchísimos debates porque muchas personas, bueno, hace prácticamente 15 días pues he estado hablando con mis compañeros, con Osvaldo, con Isabel, con Diego, y discutíamos acerca de si es o no una novela de terror. Yo la defiendo, a mí sí que me generó miedo. Para mí este tipo de historias en donde lo que nos presenta es una visión muy personal de una protagonista nada fiable que te está contando acerca de lo que ella está experimentando sin que implique eso, que haya algo sobrenatural o algo realmente que declinaría la novela hacia la parte más horrorosa de la literatura. Todo eso hace que para mí conecte muchísimo con el personaje, que yo me sienta partícipe de lo que está experimentando ese personaje, esa protagonista de la novela. Al fin y al cabo, cuando uno lee una historia, lo que quiere es adentrarse en la psicología de ellos, pensar cómo piensan esos personajes y aterrarse con las cosas que les van presentando a lo largo de la novela. Y en este caso, La maldición de Hill House está considerada pues prácticamente como la cumbre de eso que llamamos terror psicológico, en donde a lo mejor todo lo que hay a tu alrededor no es real, pero se experimenta como tal. A mí me parece magnífica, tiene algunos momentos ahí como muy inquietantes con esas paredes que parece que se mueven, aunque realmente a lo mejor es simplemente la inclinación de la casa. Este tipo de historias que yo la estaba leyendo y sí me generó esa inquietud, por lo tanto es un libro de terror perfecto para adentrarte sin que pases mucho miedo, pero que como conectes con la historia vas a hacer que lo disfrutes mucho. La tercera de las propuestas que traigo por aquí es una del escritor sueco John A. Vitellevich, que presenta en esta historia de Descanse en paz una nueva visión de los mundos, de los muertos vivientes, de aquellas criaturas que regresan de donde estén por ahí, que vuelven otra vez a la tierra a pasearse con los vivos, pero lo hace bajo un enfoque absolutamente diferente a lo que estamos acostumbrados, y es que estos muertos no se levantan simplemente para comer cerebros y disfrutar de las tripas. O sí, bueno, en este caso no recuerdo qué es. Sí que son unas criaturas o unos seres queridos que han regresado y que no tienen muy claro el papel que desempeñan de nuevo en la humanidad. Y eso implica que de repente, según el tiempo que haya estado nuestros seres queridos pues, en el otro mundo, pues pueden aparecer de una manera determinada, pueden aparecer o muy recientes, teniendo hasta pequeños indicios de recuerdos o de habla, a otros que llevan demasiado tiempo bajo tierra y que llegan a un completo estado de descomposición con esos olores y con esa putrefacción básica de este tipo de criaturas. ¿Esto puede generar miedo en el lector? Pues por supuestísimo, sobre todo cuando vas escuchando cualquier historia como una mujer que era feliz porque había muerto su marido, pero que de repente regresa de entre los muertos, o como ese pobre anciano que trata de quitar el olor de su nieto metiéndolo en la ducha y viendo cómo salen todos los efluvios por ahí. Es desagradable en ciertos aspectos, pero muy aterrador cuando te adentras en esta circunstancia donde de repente te ves rodeado de gente que no tendría que estar por aquí. Muy recomendable, como todas las novelas de John A. Vitellevich.
La cuarta de las propuestas que quiero hacer de este terror así ligerito, suave, que te puede pasar un ratito incómodo mientras la estás leyendo, está escrita por un escritor español, por Paul Penn, un escritor madrileño que nos presentó en este Brillo de las Luciérnagas una historia de suspense absolutamente deliciosa y aterradora cuando quieres verla. La premisa es muy sencilla. Nos encontramos con una familia que está encerrada en un sótano. Algunos de ellos tienen la cara deformada por lo que parece ser extrañas quemaduras que no te dejan muy claro por qué se han producido. Pero lo importante es que esta gente está allí encerrada en ese sótano con una puerta, con todas las llaves puestas para intentar que no se salga en ningún momento, ya que en el exterior no se sabe si ha llegado un fin del mundo, si ha pasado algo así extraño. Lo que sí se sabe es que hay una criatura por ahí que purula, el hombre grillo que está por allí y que cada vez que oye sus pasos caminando por las afueras de ese sótano, pues se te pone ahí el cosquilleíto ese de decir, no salgas por ahí, quédate encerradito, que encerrado siempre se está mucho mejor. Lo cual lleva a esta novela unos tintes políticos bastante interesantes, pero bueno, no deja de ser una novela de suspense muy bien desarrollada con un desenlace que es absolutamente maravilloso y que se la recomiendo si no la conocen. Es una novela de hace unos cuantos años, pero cada una de estas páginas es un tesoro impresionante. El Brillo de las Luciérnagas, maravillosa historia. La quinta historia que les presento también es de John Arbit Lembich. Antes vimos esa de Descanse en Paz, pero por todos es más conocida su historia, su magnífica historia, su fundamental novela Déjame entrar, esta historia de vampiros totalmente inusual, en donde lo que nos presentan no son los vampiros convencionales que conocemos, sino son niños, en este caso una niña que llega a un pueblo y se hace entabla una amistad preciosa con un niño que está sufriendo en todo momento pues, un acoso escolar muy importante y que encuentra en esta vampira la única amistad noble, sincera y aparentemente pues desinteresada, y que esa relación que van a aparecer entre esos dos personajes que son tan tiernos, tan entrañables y tan inquietante por todo lo que implica tener una amistad con un vampiro, pues se va desarrollando poco a poco hasta presentarnos algunos momentos que pueden ser muy aterradores. Dense en cuenta que tocamos mucho el tema del bullying en esta historia, que también esa niña, para poder moverse de un lado a otro, va acompañada de un señor mayor que la protege, que la cuida, que trata que esté de manera confortable, sabiendo que no es una criatura de este mundo, y lo hace a cambio de ciertas cosillas. La novela tiene ciertos momentos que ponen los pelos de puntitas, es espeluznante, es muy reivindicativa acerca de ciertos temas que tratan, y ciertamente si has vivido alguna situación como esa, es una novela que puede ser muy aterradora, así que se la recomiendo. Déjame entrar. Si no conocen a este escritor, por cierto, tiene una nueva por ahí que se llama Las Lobas, que todavía no la he leído, pero a ver si pronto la pongo, porque todo lo que ha leído este hombre, la verdad que es bastante interesante. Nos vamos con la sexta propuesta. En este caso acercamos uno de los grandes clásicos de la literatura, también en este caso hablamos de vampiros. Es una novela de Richard Matheson. Se han hecho unas cuantas versiones en películas, pero creo que es imposible hacerle justicia a una novela tan interesante como esta de Soy Leyenda de Richard Matheson. Que sí, que quizás con el tiempo puedes pensar que ya no ha envejecido, el terror que nos presenta pues no sea tan impactante como lo pudo ser en ese momento. Pero si no conocen la historia que va a presentar Soy Leyenda, se van a encontrar una novela fascinante con uno de los desenlaces más históricos dentro de estos mundos de la literatura de terror. Una cosa que hace que todo lo que hayas leído hasta ese momento pues cobre un nuevo sentido, que le dé mucha más importancia a lo que has leído y que te apetezca de nuevo empezar la historia para ver exactamente qué es lo que tenías entre manos. Pero aquí hablamos de terror y el terror también está muy presente porque en Soy Leyenda nos encontramos al último hombre que está vivo en la Tierra, en un país, en una ciudad devastada, llena de vampiros que se acercan cada noche a intentar acabar con él porque es la última de las criaturas que está por ahí. Y esos gritos llamándolo a cada momento para enloquecerlo y que salga ahí y desquiciarlo, pues te desquician a ti también como lector y te lo hacen pasar realmente mal porque sabes que nada puede salir bien de esa historia. Es maravillosa, Soy Leyenda, léanla. Es un libro fundamental para entender un poco todo el terror del siglo XXI en cuanto hablamos de las novelas de vampiros y ¿qué voy a decir? De una obra maestra como esta que hizo Richard Matheson.
Y la siguiente de las propuestas tenía que venir algo de King, aunque King prácticamente puede estar en cualquiera de los tres, entre poco, mucho y brutal terror, porque Stephen King va a estar siempre en todos lados. En este caso voy a sacar una que tiene un terror llevadero, que lo puede leer cualquiera que no esté acostumbrado a este tipo de historias o que quiera conocer un poquito la manera que tiene de escribir de Stephen King. Stephen King, como se dice habitualmente. A mí este me pareció fascinante. Es una novela muy, muy extensa. Estamos hablando de 1500 y pico páginas, ya la están viendo por aquí. El Apocalipsis de Stephen King pues nos va a narrar a lo largo de todas esas páginas pues cómo la sociedad se va prácticamente al carajo después de la llegada de un virus que arrasa con todo. Ríete del COVID, ríete de lo que sea, es un virus absolutamente funesto que se lleva por delante a cada cual, a cualquiera que se acerque a ese bicho, pues prácticamente fallece. Pero, como siempre, después de diezmarse la población, los supervivientes tratarán de reorganizarse en un mundo en el que ya todo no es lo que parece, puesto que parece que se están fundando dos bandos, uno que van orientados hacia el bien y otros que van orientados, digamos, hacia el mal, y eso va a generar un enfrentamiento final que va a determinar un poco el destino de la humanidad y a dónde te vas a dirigir cada uno. ¿Qué somos los seres humanos? ¿Estamos destinados a organizarnos de manera social, convivir los unos con los otros, o estamos más destinados a que cada cual, al libre albedrío, al disfrute, al deleite y al hedonismo máximo? En esta novela el terror viene por todos los frentes que te puedas imaginar, pero tiene ese toquecito de King donde tiene la capacidad innata de hacer de las cosas más simples, las más pequeñitas, pues momentos aterradores. Le hace ese niño que cae en una zanja, le hace tantos y tantos buenos momentos que hacen que disfrutes como un gorrino leyendo una novela tan gorda como esta, pero que al mismo tiempo pues, sea todo un placer. Stephen King, Apocalipsis, obra maestra. Si le gusta el terror gótico, esas historias de fantasmas, de criaturas que se mueven a lo largo de esos escenarios tan lúgubres y maravillosos, pantanosos, llenos de niebla, lluvia y este tipo de cositas, La Dama de Negro de Susan Hill creo que es una propuesta que tienes que descubrir y que tienes que disfrutar, aunque es cierto que ha envejecido relativamente mal, pero sí que el personaje principal, esa Dama de Negro, es una de las criaturas más aterradoras que he podido leer últimamente, puesto que tiene muy mala leche. Entonces, estamos hablando de que hay fantasmas, como en este caso de esta mujer, que tiene las ideas tan claras, a pesar de que está en otro lado en otro plano espectral, pero que ella tiene muy claro que lo que viene a hacer aquí y no está dispuesta a que nada pueda con ella. Lo mejor que tiene la Dama de Negro son las atmósferas que consigue, son atmósferas muy muy bien recreadas con esas ambientaciones tan lúgubres y que a cualquier amante de la literatura gótica de los finales del siglo XVIII, principios del XIX, pues van a hacer sus delicias, porque la verdad que es una de las cosas que más se disfrutan. Simplemente con leer esas descripciones pues ya te genera esa inquietud que sirve a la perfección para crear una historia de terror. Ya después ya las cosas que pasan pues tampoco que sean al otro mundo, pero entre esas atmósferas y el personaje principal hacen que la novela, que tampoco es muy extensa, pues uno lo pase de escándalo. Se la recomiendo, la verdad. Susan Hill con La Mujer de Negro. Otra de las propuestas relativamente recientes que a mí me supuso una grata sorpresa, porque yo soy de esos que no quiero saber demasiado de la sinopsis de las historias y se lanza directamente a disfrutarla, es esta que publicó Cura, la de P.J. Lee Clark, Read and Shout, en donde uno cuando ve la cubierta pues ya intuye que, bueno, esa máscara y demás pues está muy relacionado con el Ku Klux Klan, con esa época, bueno, te iba a decir una época desaparecida de la historia de la humanidad, pero tampoco es que se haya ido del todo. Y cuando me acerqué a la historia, pues más o menos ya tenía en mi cabeza por dónde se iba a desarrollar todo este tipo de reivindicaciones, pero no. Aquí lo que nos presenta Jelly Clark es una historia bastante diferente y llena de sorpresas que desde el primer capítulo prácticamente, a las 2-3 páginas, pues ya emerge en todo su esplendor, nunca mejor dicho, la propuesta que te va a hacer Jelly Clark en esta historia, que no sé si decir de terror, porque yo que lo pasé tan bien leyéndola, viendo esos acontecimientos que van a ocurrir, pero al final cuando te pones a pensarlo y si no has leído demasiado, pues sí que es cierto que tanto el desenlace como la presencia de nuestro antagonista y las criaturas que van a ir apareciendo, pues sí te van generando un cierto temor que hace que la novela pues también tenga sus momentitos y por eso la recomiendo dentro de este pequeño
a propuesta de novelas de terror que no sean demasiado intensas, pero que sí, sí, que son divertidísimas. La esta de Ring Shout de PJ Clark, muy, muy recomendable. Y la última de estas 10 propuestas que les traigo para empezar a disfrutar del terror a lo largo de todas estas fechas es otra también de oscura, que la escribió Jason Arnott y es Los últimos días de Jack Sparks, otra novela delirante que tiene un montón de momentitos de los que potentes que te dices tú, wow, esto me está gustando muchísimo. Nos presenta un personaje bastante despreciable, es un típico periodista escéptico que no cree absolutamente nada de todo lo que implica lo sobrenatural. Siempre piensan que las cosas que están ocurriendo tienen truco, como es de este tipo de investigadores que se las creen saber todas, pero al mismo tiempo es un ser despreciable, cínico, que interesado, que se burla un poco de todo. La verdad que dan ganas de darle con la mano abierta porque el tío es horrible. Y claro, tiene que pasar lo que tiene que pasar cuando una novela de terror se dedica a presenciar un exorcismo dentro de una iglesia, se está riendo de todo lo que está ocurriendo ahí en aquel momento y pasa lo que pasa, que a partir de ahí pues la cosa se va ahí un poquito de madre. Pero me gustó muchísimo. Son de esas novelas en donde cada uno de los acontecimientos que están ocurriendo, por muy triviales que parezcan, pues tienen su derivación a lo largo del desarrollo de la novela y eso hace que como te adentres, como te metas dentro de la historia, pues lo vayas a pasar muy bien, sobre todo en esos momentos en los que ya todo se desboca y empiezan a aparecer lo que tiene que aparecer. La verdad que me pareció una novela fantástica, es divertida, es inquietante, tiene mucho, mucho, mucho que mostrar. Si no han leído esta de Los últimos días de Jack Spark, pues les invito. La verdad que es un terrorcito del bueno, pero que es llevadero. Y vamos a empezar ya con unas novelas que ya, subiendo un poquito el nivel, a ofrecerles unas 10 propuestas en donde ya requieren que te guste el género y que empieces a disfrutar de historias mucho más aterradoras. Comenzamos la segunda parte de este vídeo. Ya el nivel de terror ha subido pues, un puntito. Vamos a empezar a presentar las historias que sí, que ya aquí ya estamos hablando de que yo lo he pasado mal leyéndolas. De que lo he pasado, de que no he podido evitar recomendarlas, puesto que yo cuando las leía era como, uy, esto me está generando mucho, mucho canguelo. Y vamos a ver qué les parecen estas propuestas para todos ustedes que están ya más acostumbrados al género del terror y que quieren descubrir aquellos libros que a lo mejor se les han pasado un poquito desapercibidos. Pues yo creo que no, porque he hablado de ellos hasta la saciedad, porque me han gustado mucho. Pero que les va a servir como de propuestas perfectas para adentrarte en este mes del terror y en esta literatura pues mucho más oscura e divertida. Y vamos a empezar con Grady Hendrix, que es ese escritor que está tan en moda, tan en boca de todos, que esta semana precisamente ha vuelto a lanzar una nueva propuesta, la de cómo vender una casa encantada. Grady Hendrix es un escritor que se caracteriza sobre todo por implementar el humor en cada una de sus historias, pero que tiene la facilidad de no alejar el terror de las mismas y mezclarla, hace una combinación perfecta de las dos. Y en esta novela en concreto, para mí, su mejor historia es la del guía del club de lectura para matar a vampiros. Una novela que se la pasa pipa viendo todo el desarrollo de sus personajes, sus interacciones, sus diálogos, sobre todo sus diálogos son maravillosos, pero que cuando se quiere poner serio te presenta unas situaciones absolutamente demoledoras y aterradoras. Aquí hay en concreto una secuencia que a mí me hizo apartar el libro. Si lo han leído ustedes, pues ya sabrán exactamente a cuál me refiero, pero es aquella que tiene que ver con un saco, con un ático, con no sé dónde ponerme, me tengo que esconder y me escondo aquí debajo de este saco. Yo lo pasé terriblemente mal leyendo ese momento, pero les puedo sacar muchísimos de ellos, como el episodio de las ratas o cada una de las apariciones de ese personaje principal, antagonista de esta historia, que es absolutamente maravilloso. Es una criatura que da muy mal rollo y en este libro, a pesar de que es una crítica social impactante, de que lo pasas muy bien, que lees cada página y te estás divirtiendo cuando lo vas leyendo, los momentos de terror son muy, muy, muy potentes y conozco a ciertas personas que se lo hemos regalado para que vea una historia que es divertida y demás y que han tenido que dejarlo puesto que esos momentos ya consideraban que eran demasiados para ellas. Es fantástico, la guía del club de lectura para matar vampiros y a esto es a lo que me refiero a cuando subimos un poquito la propuesta y nos encontramos con historias que realmente pueden aterrar un poquitín más.
La siguiente de las propuestas también me encantó, me gustó muchísimo. Es el debut de Joe Hill, el hijo del famoso Stephen King. El debut en la novela lo hizo con este traje del muerto. Yo tengo que decir que lo que había leído hasta ese momento de Hill no terminaba de convencerme, a pesar de que todo el mundo hablaba muy bien de sus historias y están bien escritas y todo lo que tú quieras, pero no terminaba yo de conectar del todo con este autor. Sin embargo, esta novela, que fue la primera que compré y que no había leído hasta creo que el año pasado, o hace 2 años, no hace mucho, sí me puso los pelos de punta, a pesar de que la premisa, pues no es que sea del todo original, o sí. Son gente que posee un montón de artilugios fantásticos, esotéricos, gente que le sobra el dinero por todos lados y que quiere encontrar un poquito de vidilla dentro de sus mundos. Y este hombre, nuestro protagonista, es un cantante de éxitos, pues decide comprar por eBay, consigue comprar ahí un traje que viene con un fantasma incluido. Una premisa un poco absurda, pero realmente, desde que el fantasma hace su aparición, que lo hace casi a las pocas páginas, pues esas apariciones, esas descripciones y ese tormento que lleva condicionado la presencia de este fantasma, pues hacen que el libro suba sus niveles y que empieces a pasarlo mal mientras lo vas leyendo. A mí me gustó muchísimo esta historia, me lo hizo pasar mal, me acercó de nuevo a Joe Hill y dije, pues bueno, vamos a darle más oportunidades porque si es capaz de escribir este tipo de situaciones, pues ¿por qué no va a poder seguir haciéndolas en el resto de sus novelas? Así que Traje del Muerto, una novela que da yuyu y da de fantasmitas de estos muy chungos. La siguiente de las propuestas es uno de esos libros de una autora que todo el mundo habla maravillas de ella y que siempre vas con recelo a descubrirla, porque cuando todo el mundo habla así, pues seguramente no será tan buena como piensas, hasta que la lees y dices, ostras, aquí hay algo muy interesante. La escritora polaca afincada en España, Daria Piestnat, El Morador, su novela debut, tanto esta como Inanición, las siguientes novelas son historias realmente aterradoras. He sacado esta precisamente porque fue mi descubrimiento, porque me acerqué a ella poco con la indiferencia de lo que me estaban contando, y ya desde el primero de los capítulos, en donde nos narra una situación idílica de unos niños jugando en el campo con sus abuelos, así como muy bonita, consigue meterte dentro de lo que estás leyendo, capta la esencia de lo que es la inocencia, de la infancia, de lo que supone la despreocupación acerca de todo lo que está ocurriendo a tu alrededor, y todo esto contrasta con los siguientes capítulos en donde ese regreso al sitio donde alguna vez fuiste feliz pues no es tan agradable como tú lo esperabas y empieza a rodar una espiral que poco a poco se va adentrando mucho más en el pasado, en lo que realmente ocurrió en esa cosa, en esa casa, en la presencia de ciertas sombras que aún permanecen en ese lugar y que están dispuestas a retomar lo que es suyo. Y hay ciertos momentos en esta novela, muchos momentos realmente. Acuérdense de esa bajada al sótano, a esa habitación, a esas marcas en el suelo, que la verdad que te ponen, te los dejan bastante acongojadillo. Y eso a mí me encanta. Y sobre todo cuando no se queda simplemente en un momento puntual en que la novela pues te presenta esa historia tan aterradora, sino que después vas adentrándote, vas indagando de lo que pasa y hace una historia absolutamente deliciosa, aterradora, y que se la recomiendo muchísimo. El Morador, de Daria Piestnat. Si no la han leído, yo creo que la tienen que haber leído todo el mundo. Si no, no sé qué están haciendo que nos han descubierto a esta genial escritora polaco-española. Regresamos a Stephen King, regresamos a una de sus novelas, yo creo que de las más aterradoras que tiene. Aquí empezaba a dudar de cuál iba a sacar. A mí me gusta mucho Cementerio de Animales, creo que para mí es de las que más miedo me consiguió dar. Pero dándole vueltas a la cabeza, buscando esa historia, que ponerla dentro de esto de que es un terror llevadero que se puede disfrutar sin que implique un momento de dejar la historia, pues me voy a It. A It, esta novela fundamental en la historia del terror de los años 80 y de lo que supone la manera de entender la psicología de los personajes y lo que nos presentan con este Pennywise, con esta criatura que no sé si es spoiler hablar de Pennywise a esta altura. Una especie de bichillo por ahí que viene de otros mundos. Bueno, Pennywise.
consigue meterte mucho en el miedo en el cuerpo porque no deja de ser algo que se alimenta de ese miedo. Y para alimentarse de ese miedo lo que tiene que hacer pues, es presentarte situaciones a estos niños incautos que se van a enfrentar a lo desconocido, pues, con esas armas que tienen para aterrarles en todos los momentos. ¿De qué va la historia? Pues la historia es una auténtica locura, pero muchos momentos de la novela pues, se van a dedicar a describir esos miedos que tienen los niños, describirlos de una manera tan sutil y tan personal que al final acabas tú pues temblando de miedo ante lo que están experimentando los niños. Porque si algo tiene Stephen King es que describe muy bien las emociones y las sensaciones de esos personajes. Con lo cual te pasa toda la novela pues aterrado para que no le pase nada a esos niños que tú ya sabes de entrada que le puede pasar cualquier cosa, pues que en el prólogo te has encontrado como le comen como te destrozan a un chiquillo allí. Y es una pasada. Y da miedo, y te pones en esta historia y lo pasas genial. Y ahora llega nuestra parte de noche de Mariana Enrique, o la que para mí es la mejor novela de terror de los últimos 10 años. Ojalá la superen. Yo espero, de corazón espero superar esta novela, pero todavía no lo he encontrado. Para mí es la novela, es algo especial que me lo ha hecho pasar realmente mal. Terror, sí, tiene terror, tiene algunos momentos espeluznantes que cada uno de nosotros recordaremos. Ya sé lo que es un embuche, ya desde que cada vez que me voy al baño, cuando termino de leer algo, pienso que me voy a encontrar una criatura de esa esperando a que yo abra la puerta. Tiene unas situaciones tan bien descritas y te metes tan adentro en la historia, en esta sociedad corrupta de los años 80 en la Argentina de la dictadura, donde hay vía libre para que las clases pudientes puedan hacer absolutamente lo que les dé la gana con el resto, porque saben que tienen una impunidad absoluta y son capaces de coquetear con cualquier tipo de criaturas y de esoterismos y de historias y demás, que cuando te ventas la historia y conoces a esos tres personajes, ninguno de ellos agradable, ninguno de ellos por los que puedes empatizar, pero que sin embargo, conforme que avanzan las páginas, les vas sintiendo un cariño cada vez mayor a pesar de las cosas que les están pasando, pues eso hace que te aparezcan cosas como un embuche ese y se te pongan los pelos de punta. Es una novela brutal, brutal. Me hubiese gustado ponerla como de las más aterradoras, pero yo creo que, siendo sinceros, el terror que se genera pues es un terror que se compensa con lo que estás disfrutando a lo largo de la lectura. Con lo cual, la vamos a poner dentro de esta colección de novelas con terrorcillo importante, pero que se pueden leer dentro de cabe. Y es una obra maestra de la literatura de terror. Nacido en los Países Bajos, Thomas Holt Hubel nos presentó su debut de la novela, una novela que es irregular, pero que es absolutamente aterradora. La bruja, una bruja aquí, en la novela X, que es una historia, pues como estoy diciendo, de una criatura ancestral, una brujita que hay por allí, que de brujita tiene poco, porque la verdad es que da mucho miedo. Tiene la particularidad de aparecer cuando le da la gana, en donde le dé la gana, mientras tú estás tranquilamente viendo First Date en la tele. Es decir, ya las familias que pertenecen a ese pueblo saben perfectamente que la manera de moverse esta criatura pues va con saltos espaciales de un lado a otro, y que estás tú tranquilamente y de repente pues aparece a tu izquierda y tú tienes que intentar pasar un poquito de largo y actuar como si no pasara nada, puesto que están acostumbrados, pero eso no implica que la presencia de esa criatura con la boca cosida y los ojos cosidos, que va murmurando, que está harapienta, que se está acercando a ti cada vez más, no te ponga los pelos de punta. Y esta bruja da mucho miedo. Así que si no han leído todavía X, y ya les digo que después tiene algunas cositas que podríamos discutir de si está mejor o peor, no deja de ser una novela de debut. Y por cierto, acaba de sacar hace prácticamente un mes su nueva historia, que todo el mundo dice también que está bastante bien, esta de Echo. Pues hace que esta novela de X sea una propuesta interesantísima para pasar un buen rato descubriendo quién es esta bruja, por qué está ahí entre nosotros y qué está dispuesta a hacer para recobrar un poco todo su dominio y toda su maldad. Es una novela fantástica, da miedo, la bruja da mucho, mucho miedo, a mí por lo menos me pareció espeluznante y eso, como siempre, es digno de agradecer. Le estaba dando vueltas de si presentar o no El corazón condenado de Cliff Baker dentro de estas propuestas. Al final, como ven, ha caído, puesto que yo a veces doy por hecho que todos ustedes conocen la historia de Hellraiser, porque han visto miles de veces ahí al Pinhead con esa cara llena de pinchos y a lo mejor
cometo el error de no presentarles una novela como esta, que creo que de lejos no tiene el impacto que tuvo la película en su momento, cuando yo la vi de pequeñito en mi casa, en aquel videoclub, y aquellas situaciones tan grotescas y tan sangrientas, pero la novela tiene absolutamente todo eso, pues descrito con todo tipo de detalles. Y si ustedes no conocen este Corazón Condenado, si no conocen la historia de Hellraiser, les invito a que descubran el terror que se esconde en este infierno buscado en el que nuestros personajes son capaces de arriesgar todo simplemente por obtener ese máximo placer, ese máximo placer enfocado a través del dolor. Y como esas criaturas pues vienen aquí simplemente pues para concederte lo que deseas, aún sabiendo que lo vas a pasar mal. Y aquí con la novela, si no conocen El Corazón Condenado, es una novela cortita, y también hay una secuela, por cierto, que se llama Los Evangelios de Escarlata. Si no la conocen, también es una novela que les puede generar cierto temor. Si ya han visto la película y si saben por dónde van los tiros, pues a lo mejor no tanto, porque yo ya cuando la leí, pues ya sabía por dónde iban los tiros. Pero si no, vayan a leerla porque es la leche. Ahora les voy a sacar la novela de zombies, la mejor novela de zombies que yo he leído, y ojalá también algún día encuentre otra que la supere. Esta Guerra Mundial Z, de la cual pues la mayor parte de la gente, a lo mejor que no ha leído la historia, pues conocerá esa película de Brad Pitt, que está muy bien para el que la quiera ver, pero que si has leído la novela antes, pues aquello es algo como horroroso. Es como, ¿qué han hecho? ¿Por qué no se han centrado en presentarnos lo que hay en esta historia? Puedo entender el sentido. Yo creo que ellos pensaban que a lo mejor si tenía éxito podían ir adaptando cada una de las historias, pero la verdad que fue un bluff, y además con unos zombies delirantes que no tenían ningún tipo de sentido. Vamos a hablar de novelas. Esta Guerra Mundial Z es la leche. Es una colección, una especie de diario, un cuaderno de bitácora de todo lo que pasó cuando la humanidad estuvo a puntito de irse al carajo, y cómo se ve desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista militar, religioso, social, de la familia, desde el punto de vista de cualquier tipo de persona que estuvo implicada en esa extinción global, y cómo la humanidad consiguió vencer a una situación que en todo momento parecía pues catastrófica. De tal manera que cada capítulo pues vamos a adentrarnos en esas perspectivas, desde un médico que tuvo que enfrentarse a lo que supone que el hospital se llena de repente de criaturas que se empiezan a mover, a episodios tan espeluznantes como el sacrificio humano para intentar crear una barricada para que los zombies no se acercaran, y cómo independientemente de todo lo que quisiesen, todo se vaya al carajo. Me metí muy dentro de esta historia. La escribe el señor, el Max Brooks, la escribe de una manera bastante cercana, creíble, periodística, podríamos decir, y eso hace que tú vayas leyendo y te vayas planteando que aunque aquí te hable de zombies, estamos hablando de prácticamente de cualquier situación donde todo se desborda, la gente se le va de madre lo que supone enfrentarse a lo desconocido, y hay situaciones tremendamente horrendas. Me parece una novela de zombies perfecta. Quizás no podríamos llamar una novela de zombies, sino una colección de historias de zombies perfectas que hacen las delicias de cualquiera. Y creo que ya está necesitando un revisionado, porque hace mucho tiempo que la leí y creo que me apetece volver otra vez a adentrarme en estas 600 páginas que tiene esta historia de zombies. Guerra Mundial Z, la leche. Continuamos con las dos últimas propuestas dentro de este terror ya importante. Esta a mí me hizo pasar, tiene unas cuantas imágenes de esas que se te quedan marcadas en la memoria. Estoy hablando de Amigo Imaginario de Stephen Chbosky, este mamotreto enorme, muy gordo, de muchísimas páginas, que es bastante divertido, con un desarrollo de personajes muy guay, porque sobre todo las 100 primeras páginas, donde vamos a conocer a esa madre y a su hijo y todo lo que implica esa desaparición puntual que se produce al principio de la novela, pues nos adentramos en una historia, un drama humano, en donde hay ciertos aspectos que vas leyendo y donde ese drama humano se va convirtiendo en algo muy aterrador conforme ese niño no sabe si está delirando, si realmente le están pasando cosas, algo que se está enfrentando. No sé, vamos a imaginarnos una especie de Stranger Things, en donde hay un mundo por ahí que está poblando o que está bordeando el nuestro, y donde hay unas criaturas que realmente ponen los pelos de punta. Esos niños buzón, ese amigo imaginario, esas criaturas que van apareciendo a lo largo de esta novela, pues van
van presentando unas credenciales para convertirse en unos iconos prácticamente de la literatura, porque esas imágenes pues se quedan muy grabadas. Acuérdense de ese momento colegio donde el niño empieza a hablar con su profesora y de repente mira hacia atrás y están todos esos niños buzón artisqueando y abriendo la boquita para decir, para allá que vamos. A mí esta novela me dio bastante miedo. Sí es cierto que el final es un poquito así, de aquella manera, porque se le va un poquito de madre con todo el panorama del bien contra el mal y a niveles religiosos y eso, pero es tan disfrutable que yo creo que nos podemos olvidar de ese final y dedicarnos a disfrutar de lo que es la historia, de ese planteamiento, de ese niño, de esos poderes que tiene. Una novela perfecta para pasar un verano aterrador y, ¿por qué no? Pues para estas sesiones finales de octubre, para disfrutar muchísimo de historias de miedo, que son los que nos gustan, y aquí tenemos esta propuesta contundente y para que tengamos miedo para rato. Pero bueno, sé que no todo el mundo quiere meterse a esas historias tan extensas y quieren ir un poquito al grano, tener una historia que dé miedo, pasarlo bien y disfrutar con ello. Y ahí solo se me ocurre una de esas pequeñas novelas, una novela corta, que yo creo que no llega a las 100 páginas, sí, mira, 111 páginas, son pequeñitas, pero que cada una de esas 111 páginas pues son clavos que se van metiendo ahí poco a poco en tu cuerpo y que te van haciendo sangrar y haciendo que lo pases genialmente mal. Esta Ponzoña de David Luna Lorenzo, un escritor al que desconocía por completo, pero tenía mucha curiosidad porque la gente que la estaba leyendo estaba disfrutando mucho de la historia. Esta Ponzoña es el reverso tenebroso, si se puede decir, de una novela como puede ser la de Rosemary Baby, el bebé de Rosemary, que aquí se llamó La semilla del diablo porque tuvieron esa delicadeza con los lectores y con los espectadores de las películas. Es como el reverso tenebroso de La semilla del diablo, así que imagínense por dónde van los tiros. Nos presenta una mujer que está convencida de que su bebé no es exactamente lo que ella cree que es y tiene que observar cómo sus movimientos, sus voces, su manera de comportarse pues no es la adecuada para alguien tan pequeñito y vamos adentrándonos, viéndonos todo esto desde su perspectiva, entendiendo el pasado al presente, todo el miedo que ella le genera, todas las acciones que realiza para tratar de que ese bebé no llegue a nacer y bueno, en definitiva es una novela muy especial, pequeñita, aterradora, muy aterradora, desagradable cuando tiene que serlo y con un final, ¿qué final tiene esta historia? Ponzoña, novela impresionante, pequeñita pero es impresionante. Y terminamos ya con estas 10 últimas propuestas, que en este caso sí que son novelas que a mí me los han hecho pasar muy mal, con lo cual son, dentro de lo que cabe, pues las novelas que más me suelen gustar. Quizá algunas no esté tan bien escritas como otras que hemos sacado anteriormente, son novelas que a lo mejor pues tienen han envejecido a lo mejor mal o tienen algún que otro fallito, pero lo que estamos hablando de este vídeo son de novelas que a mí me han hecho pasarlo mal, novelas terroríficas, novelas preparadas para gente que quiera adentrarse dentro de estos mundos y pasar un mal rato disfrutando de este tipo de historias. Y créanme que yo en estas 10 propuestas que tengo los he pasado realmente mal. Algunas más o menos pueden imaginarse por dónde van los tiros, otras a lo mejor son cosas muy personales, pero les digo que son 10 propuestas perfectas para estas noches de Halloween, para estos días en los que nos acercan de este tipo de literatura y que si quieren pasar un mal rato y son capaces de adentrarse como hago yo dentro de estas historias, realmente son aterradores. Les presento estas 10 propuestas para que se diviertan en estos últimos 15 días que nos quedan de octubre. La primera de ellas ya hablé antes un poquito hablando de Stephen King, de una novela que para mí siempre ha sido de las más aterradoras. En este caso estamos hablando de Cementerio de Animales. Por muchas razones. Creo que es la novela más completa en cuanto a la manera que tiene de escribir King y la combinación con lo que sería el horror que puede presentarnos. En este caso habla un poco, como habíamos hablado en Descanso en Paz, de ese regreso de los seres queridos a nuestro plano terrestre y la interacción que se produce con ellos, en este caso ya es mucho más macabra que lo que nos encontramos en la novela del bueno de John Abbott Lemlich. Pero aquí la historia va un poquito más allá, puesto que habla sobre todo de la culpa, de lo que implica el realizar ciertos actos que sabemos a la perfección que no son del todo convenientes, pero que no podemos evitarlos porque todos tenemos nuestro corazoncito y queremos que somos egoístas y queremos hacer cosas sin pensar en las consecuencias
y esas consecuencias son terribles. Y aquí King lo presenta de una manera que a cada página que vas leyendo más te vas aterrando porque las consecuencias son absolutamente devastadoras. Pero no solo piensen en lo que supone el título de esta novela, ese cementerio de animales, ese lugar emblemático donde todo lo que se entierra allí pues regresa de una forma un poco perjudicial, sino acuérdense de la historia de Zelda, la hermana de la mujer de nuestro protagonista, y todo lo que implica ese cuidado de esa niña a ese personaje con aquella enfermedad tan devastadora, esa manera de comportarse, ese arrepentimiento, ese sufrimiento. Yo no sé si estoy tan influenciado por el libro como por la película. Lo he leído varias veces, la película la he visto 80.000 veces y creo que siempre me ha puesto los pelos de punta ese personaje de Zelda que está por ahí dispuesto a aterrarnos y a regresar cada vez que uno se acuesta en la cama, se apoya en la almohada, cierra los ojitos y ve a ese personaje reclamando atención. Es una novela aterradora, para mí la más aterradora que ha escrito Stephen King, y esta es la primera de las propuestas de estos 10 libros que son brutales. La siguiente de las propuestas ya ha pasado por aquí por el canal, tiene vídeo al respecto por si no lo han visto. Estamos hablando de una novela que a mí me ha sacado en más de una ocasión de ese bloqueo del lector, o sobre todo más que de un bloqueo del lector, de ese desenamoramiento que ocurre cuando ya ves que no hay ninguna historia que te produzca pues esas emociones. Piensas ya que el terror no tiene nada que aportarte, y sin embargo en 2 ocasiones la he podido leer y las 2 ocasiones me han devuelto la fe en este género que tanto nos gusta. Estamos hablando de La Dama número 13 de José Carlos Somoza, una historia que sí es cierto que con el tiempo, la segunda vez que la leí, pues le ves un poquito las costuras que no veías cuando eras pequeño, pero sí, cuando fui pequeño me pareció una novela terriblemente aterradora. Ahora de adulto también me lo ha vuelto a parecer, puesto que el comportamiento, la manera de actuar, los acontecimientos que van ocurriendo a lo largo de esta novela son bastante brutos y contundentes para leerlos y para ver cómo se va desarrollando la historia. La verdad que da mucho canguelo estas 13 damas y esta manera que tienen de intentar recuperar lo que es suyo, esas apariciones, esas criaturas que van apareciendo por aquí. Pues la verdad que hacen una novela que en todo momento como te va convirtiéndose en una pesadilla, en donde hay un juego en el que nuestro protagonista pues, forma partícipe simplemente de manera aislada, pero que sabes que hay algo por ahí muy gordo que está dispuesto a tomar las riendas. Y joder, es muy guapo este libro, la verdad que me ha gustado muchísimo las 2 veces que lo he leído. Si ustedes no han leído todavía La Dama número 13, pues denle una oportunidad, porque la verdad que es de las novelas que la pueden encontrar segunda mano en cualquier lado, de las novelas más aterradoras que existen y muy disfrutables. Después hay una película, pero de eso no vamos a hablar. Otra de esas sorpresas editoriales que salen de vez en cuando, que están fuera un poco del circuito de las editoriales de terror, y que en este caso Alfaguara fue la que la publicó. Estoy hablando de una novela tan gorda y tan bestia como puede ser, bastante, unas 800 páginas por lo menos, La Señal, del autor francés Maxime Chatin. Yo no sé si ha escrito o no ha escrito nada más este hombre, pero sí me acuerdo que cuando leí por ahí que era un fenómeno editorial, pues yo estaba ahí leyendo cositas de terror y le di una oportunidad, y es cierto que como fenómeno editorial, como novela de masa, pues tiene todos los componentes para hacerla muy adictiva, muy disfrutable. No deja de ser un montón de acontecimientos que van ocurriendo uno tras otro, pero que ya desde el capítulo 1 sabes que va muy directo hacia el lector, a mostrarle cosas que no son del todo normales y, en definitiva, a asustarlo. Ya me da igual decir si la novela es buena o mala, eso que cada uno pues, considere lo que le apetezca. No va a salvar aquí el género, pero sí es cierto que consigue presentarte una serie de situaciones que, a pesar de que hace unos, creo que 4 años aproximadamente que la leía, la tengo aquí todavía marcados en la mente. Si ustedes la han leído, pues podemos hablar de esa caseta con las sábanas y con las maderitas que hacen los niños en su casa mientras se ponen a jugar entre ellos, o esa persecución por los maizales donde se encuentran ese espantapájaros que de repente se ha bajado de lo que sería su soporte, esa bajada a las alcantarillas donde quieren arreglar
los circuitos eléctricos que parece que cayó. No sé, son un montón de situaciones que yo realmente no recuerdo mucho más acerca del argumento, decir, bueno, sí, aquella familia que se separaba los niños por un lado. No me acuerdo mucho de eso, pero sí me acuerdo de haber pasado mucho terror con esos pasajes y por lo tanto les tengo mucho cariño a una historia como esta. Así que si no han leído La Señal, adéntrense, disfruten, déjense llevar por la propuesta. La podemos comparar con un montón de historias que hemos leído millones de veces, pero está muy bien escrita y por lo tanto da mucho canguelo. La Señal de Maxime Chatham. Esta es una propuesta que a mí realmente me fascina. Me pareció una novela desconcertante que me dio muchísimo más de lo que yo esperaba, puesto que sus primeras 100-120 páginas me parecían situaciones muy típicas que habíamos leído o visto en millones de películas y que realmente aburría. Pero mi pareja insistía una y otra vez en que tenía que leerla, que me iba a gustar, que sí tenía ciertos momentos de terror. Y quise seguirle el juego, me adentré en ella y la leche sí que me dio mucho, mucho miedo, sobre todo porque la manera de enfrentarse al terror dentro de esta historia, en este caso el horror, lo que ocurre, esa manera de manifestarse, yo no había leído nada como esto hasta ese momento. No quiero estropeárselo, tienen que leerlo y ustedes, si no lo han leído, pues descubran las mismas cosas que vi yo que me dejaron impactado. Estamos hablando de Las ruinas de Scott Smith, una novela polémica en cierto modo, puesto que mis amigos de Latinoamérica consideran que es en cierto modo ofensiva porque los personajes que nos presentan allí pues son con un poquito de aquella manera y la verdad que no los dejan muy bien. Yo aquí discrepo, entiendo que se pueden sentir ofendidos por ese tipo de personajes que son bastante estereotípicos, pero es como cuando yo leo El monje y veo a todos los protagonistas allí en España que son como muy lamentables. No sé, quiero ir un poquito más allá, olvidarnos de esos estereotipos que no dejan de ser que cada uno de los personajes que aparecen pues son lo típico que vemos en cualquier película. Pero la historia que nos cuentan ahí dentro, lo que pasa en esa montaña, en esa colina, en ese lugar emblemático, me parece acojonante. Echen un vistacito si quieren adentrarse. Cuanto menos sepan de lo mismo, mucho mejor. También hay películas, de hecho, esta es la cubierta, es la portada de la película que bueno, hacen lo que le da la gana un poco con la historia y no impacta tanto como me impactó a mí el libro. Pero yo les digo que ese sonido de ese teléfono móvil a mí me puso los pelos de punta y sobre todo cuando ves un poco por dónde van los tiros. Yo creo que es una novela fascinante, aterradora, como pocas, y les invito a que la descubran esta, la de La ruina. Vamos ahora con dos clásicos del terror, dos novelas muy conocidas, que prácticamente es unánime el entusiasmo que generan en aquellas personas que lo leen, que claro, son novelas de los años 70, con lo cual tiene ya pues un cierto pozo del tiempo que a lo mejor hace que no impacte mucho, pero a mí sí, sobre todo esta primera, Aquí vive el horror, que con ese nombre no tenemos mucho que ver, además la cubierta hay una mosca así como un poco fea, pero si vemos el subtítulo, lo que tenemos aquí puesto pone La casa maldita de Amityville y ya ahí ya nos va mostrando acerca de lo que va esta historia, pues es la novela en la que se basan pues toda la saga de películas de Amityville, con todo lo que implica esa casa encantada, esa mansión de los feos y esos crímenes que se han producido en esa casa que se repiten por alguna extraña razón. Y claro, ya todos conocemos como que eso no deja de ser un fraude, no se deja de ser una historia comercial que funciona y que ha generado muchísimo dinero tanto para el autor como para todos los que se movían por ese lado, pero tal y como está escrita, con esos recortes periodísticos, esa manera muy novelada de lo que no deja de ser una investigación policial, esos recortes de prensa, esa manera que te lleva a la duda acerca de si lo que tú estás leyendo realmente está ocurriendo, porque está muy bien narrada, es fría, es una novela que no te desarrolla tanto los personajes, sino te plantea una serie de hechos y tú, pues porque no dejas de ser un niño, te vas adentrando en que coño, esa casa que toda mi vida he oído hablar acerca de la casa de Amityville, pues a lo mejor realmente está encantada y realmente lo que pasa allí no es tan ficción, sino que allí hay algo que por alguna razón siempre caen las personas que viven en esa casa. Porque los hechos fueron ciertos, pero las manifestaciones sobrenaturales pues ya es lo que más se puede cuestionar dentro de esta investigación.
¿Qué pasa? Que tú estás trayendo, te metes dentro de la historia y te da miedo, te da mucho miedo. A mí al menos me lo dio porque yo estaba pensando de que en cualquier momento me enfrento a estos acontecimientos que van ocurriendo en la casa y yo lo pasaría realmente mal. Es fantástica. No he leído ninguno más de la colección de esta de Amityville, pero esta, la primera de ellas, me pareció espeluznante. Y aquí ya empiezo a debatir si ponerla o no ponerla, porque creo que es fundamental. Es la historia de la literatura de terror, la historia del cine del terror. Lo que nos presentó William Peter Blatty en su Exorcista, pues creo que tendría que estar aquí. Sí o sí. Y me pasa lo mismo que me pasaba con la novela antes de Clive Baker, la del Corazón Condenado, que yo no sé si ustedes han leído o han visto la película del Exorcista. Quiero pensar que sí. Es algo básico, es de primero de terror. Entonces, si les pasa como me pasó a mí, que leyeron la novela mucho más tarde de haber visto esa película, estamos hablando de que yo vi esa película con mi adolescencia y que supuso un trauma que me ha dejado como me ha dejado, que esa película es inolvidable. No he visto la nueva, por cierto, la que está en cine ahora, pero por lo que estoy leyendo no es muy buena, que digamos. Pero el caso es que esa novela, cuando yo la leí, pues ya me sabía de memoria la película, me sabía de memoria todo el terror que genera esa historia, y a mí el libro en sí no consiguió transmitirme ese terror. Pero a lo mejor algunos de ustedes tienen la suerte de que no ha visto ni la película, ni ha leído el libro, con lo cual creo que es la manera perfecta de conocer esta historia antes de irse a descubrir una de las películas fundamentales de la historia del cine de terror y del cine en general. La verdad que lo que nos cuentan, esa posesión de Regan con esa madre desesperada tratando de descubrir qué es lo que le está pasando a su hija, que no tengo ningún tipo de ayuda y que hay algo ahí que no me cuadra. Todas esas sensaciones y emociones que se van al carajo cuando la niña empieza a realizar cosas como muy extrañas, pues convierten este libro en una auténtica pesadilla para cualquiera que tenga hijos, para cualquiera que sepa lo que supone ver enfermar a su hijo. Y claro, en este caso encima, pues, la imaginación del autor, la macabra imaginación del autor que nos presenta todas esas situaciones tan horrendas, pues se desboca aquí, porque esto es un clásico de la literatura y por tanto creo que por méritos propios tienes que estar aquí como las novelas más aterradoras que he leído. Aunque sí es cierto, repito, después de haber visto la película, pues la impresión pues, fue mucho menor que la que yo esperaba. Otro debate se me generó al pensar si tenía o no que traer al pescador de John Langan, novela ganadora del premio Bram Stoker pues, en el año 2016, y que realmente tengo sentimientos encontrados puesto que creo que la novela se me va estropeando conforme avanza hacia ese desenlace tan cósmico que nos presenta esta historia. Pero al final me he decantado por ponerla. ¿Por qué? Porque ese desenlace que a mí sí me generó esa frustración se debe a que el resto de la novela, el primer tercio y sobre todo lo que pasa justo en el medio cuando nos vamos al pasado a investigar un poco los acontecimientos que han corrido en ese pueblo, pues me parecieron de las cosas más horrorosas, horripilantes y terroríficas que he podido leer y que me dejaban cada página que pasaba, pues yo estaba pues con ese temblorcillo en las manos de decir, sal de ahí, no quiero que sigas leyendo estas historias porque no vas a poder dormir, como de hecho me pasó en más de una ocasión. ¿Qué pasa? Que yo aquí sí quería que la novela culminara todo lo que yo tenía en mi cabeza y creo que se derivó hacia unos aspectos que me gustaron menos. Simplemente me gustaron menos, no quiero decir que la novela sea mala. Esto ya es cuestión de gusto, pero hablamos como siempre de terror y creo que aquí hay mucho y muy buen terror cuando vamos descubriendo el pasado de este pueblo y de lo que ha ocurrido allí y esas humedades y esos fantasmas que aparecen de la nada deseando llevarse consigo todo lo que le dé la gana. Es una novela terrible, es maravillosa. El pescador además habla mucho del duelo, de lo que supone perder a seres queridos y que hagas cosas que no tendrías que hacer para recuperarlos. O sea, lo mismo que aparecía en el cementerio de animales, lo mismo que aparece en tantas historias como estas que a mí me afectan muchísimo y que me ponen de los nervios, con lo cual esta novela tenía que estar sí o sí, a pesar de que al final ese pescador y lo que está tratando de traer pues a estos dominios, pues me decepciona un poquito. Pero la novela, como miedo, da lo suyo, así que no se la pierdan, porque la verdad que es una propuesta muy interesante esta que nos trajo la biblioteca de Carfax. Ya nos vamos acercando al final y aquí voy a traer el primero, creo que de todos los que he traído, la única colección de relatos que me parece
fundamental para pasar un buen rato o un mal rato. Aunque esta sí, de todas las que he traído, es la que hay que coger más con pinzas, porque ya depende mucho del tipo de lector que seas. Pero como te adentres, estamos hablando de algo muy, muy aterrador. Podríamos poner cualquier obra de Ligotti, pero yo creo que Ligotti lo que tiene son relatos muy inquietantes y aterradores. Y sin embargo, en este caso, traigo El secreto de la ventriloquía de John Patchett, porque al igual que Ligotti, sus relatos son bastante oníricos, sucios, llenos de ambigüedades. No sabes exactamente qué es lo que estás leyendo, a pesar de que tu cuerpo sí te está generando cierto mal rollo. Pero he traído esta colección de relatos puesto que tienen un nexo común, un hilo que se va a ir desarrollando a lo largo de todo el libro, que hace que no termines por leerlo como relatos sueltos, sino como una propia novela en donde cuando te das cuenta estás acojonadito perdido. No es una sensación que te va dejando la historia y que, sobre todo en el centro, cuando ya te das saca cuál es ese secreto de la ventriloquía, cuáles son esos pasos que tienes que seguir para convertirte en un perfecto ventríloco y poder conquistar o dominar a todo lo que hay a tu alrededor, cambiando sus mentes, manipulándolos y haciendo lo que tú quieras, y todo lo que eso implica a lo largo de la novela, pues hace que cuando te des cuenta estés muy dentro de la historia y pasándolo mal. A mí esta novela me aterró, me hizo pensar. Es un terror filosófico que te deja dándole vueltas y vueltas a lo que estás leyendo hasta el punto de decir, easy, easy. Fantástica, fantástica este secreto de la ventriloquía de John Patchett. Ha salido una edición nueva, esta es la vieja. Creo que la novela ha vendido bastante y han sacado una nueva edición. Pero es que a mí esas cubiertas tan desagradables pues consiguen estremecerme mucho. Otro gran clásico de la literatura de terror siempre se pone en comparación a La maldición de Hill House, que salió en la primera de esta serie de 10 libros, como novela de casas encantadas favorita de los lectores. Si aquella, la de Hill House, sí la puse como un terror llevadero, esta, La casa infernal de Richard Matheson, tiene que ir sí o sí en las novelas que dan miedo. Porque esto, cuando uno se mete en la cabeza, quiero leer una novela de casas encantadas, tiene que irse a leer esta historia para conocer la mansión de Velasco y para conocer esas atrocidades, esas maldades, ese sentimiento de vicio y de ponzoña que existe dentro de esa casa, puesto que todo lo que ocurre ahí dentro, telita con lo suyo, porque da mucho canguelo saber que hay casas como esas repletas de misterios, de rincones escondidos y llenos de fantasmas, criaturas que no están aquí entre nosotros y que están dispuestas a hacernos pasar un mal rato, y a ti como lector pues a pasártelo de escándalo leyendo este tipo de historias. Esta es la novela que cuando yo empecé con el canal y quería leer una historia de terror acerca de casas encantadas, pues esto es lo que yo estaba buscando, y me encantaría regresar sin tener mucho conocimiento de ella para volver a disfrutar de esos pasadizos, de esas criaturas que van apareciendo y de ese miedo que te cala por dentro y te lo hace pasar pues excelentemente mal. Es fantástica la novela de Richard Matheson. Si no la han leído, búsquenla. Es difícil encontrar esta edición, pero bueno, hay bastantes por ahí que merecen la pena. La casa infernal de Richard Matheson, obra maestra y creo que uno de los grandes referentes de las casas encantadas. Y por último, de las 10 propuestas que les vamos a hacer, nos vamos a un libro muy especial, al que le tengo especial cariño, que está escrito por un escritor que se ha hartado a publicar historias, pero creo que ninguna de todas las que ha hecho tiene la contundencia y el grado de molonismo y de espeluznalismo que puede existir, como es este fantasma de Dean Koontz, esta historia de las más, o posiblemente de lo más aterrador que yo he podido leer en algún momento cuando me he sentado en mi cuarto a pasar páginas una tras otra bajo las lamparitas estas pequeñitas que lo pones en los libros y que te hacen que tú estés diciendo, ¡ostras! Esto me está gustando muchísimo. Fantasma de Dean Koontz. El nombre no le va a la saga porque lo que te vas a encontrar son eso, un montón de criaturitas así como muy espectrales que empiezan a aparecer a lo largo del libro, pero que tienen una explicación muy ambigua, que no sabes exactamente lo que te estás enfrentando, qué es lo que está pasando. Solo sabes que en esas oscuridades, cada vez que hay una rendija por ahí en donde no aparece la luz,
hay cosas que se mueven, hay cosas que parece que tienen ojos y están ahí dispuestas a acabar contigo de la manera más espeluznante posible. Y ese ejército que viene allí para tratar de sacar a los supervivientes de esa situación, pues las va a pasar muy canutas y realmente, como siempre, como nunca sabes lo que está pasando realmente, pues hace que todo eso pues te vaya generando una sensación de desasosiego importante y cargadita de momentos muy tensos donde quieres ir al baño, pero dices, quizás no es el momento ahora porque sé que no sé lo que me va a encontrar detrás de esa puerta. Y eso pasa mucho en esta novela, la verdad que es fantástica. Encima al final pues tiene un desenlace donde ya te presentan, te explican un poquito de cosas y como siempre eso pues, te puede gustar más o te puede gustar menos. Aquí volvemos otra vez a adentrarnos dentro de esos mundos un poquito de cósmicos, pero como toda la novela los pasas muy bien. Como todo lo que nos presenta Kunz en esta historia pues, funciona y como al fin y al cabo tú que estás buscando una novela de horror y aquí pues cada una de las páginas está empapada en sangre y en horror, pues es perfecta para estas fechas donde podemos disfrutar de estas novelas que tanto nos apetece leer y que reconfortan pues con esa intranquilidad que supone una buena historia de terror. Así que por supuesto Fantasmas de Tim Kunz tenía que estar dentro de esta serie de libros que más miedo me han dado a mí, porque realmente lo pasé de pena leyéndolo y eso me encanta. Y ya está, hasta aquí hemos llegado, estas son las 30 propuestas que les he hecho, cada cual que elija lo que le apetece leer, si quiere un poquito de más o menos intensidad. Ya les digo que considero que las 30 sí dan miedo, en mayor o menor medida, es decir, no es como otras veces que planteo unos libros que simplemente pues aparecen criaturas y demás, pero que pues, pueden pasar absolutamente desapercibidos. Aquí desde las 10 primeras ya puedes pasarlo mal y ya las 10 últimas pues yo realmente lo pasé muy mal, con lo cual me encantaron, me encantaron. Pero antes de dejar el vídeo tengo que hablar de la última novela que leí, que terminé anoche. Parece un poco oportunista, pero es que ya lo han visto. Si me siguen en Twitter, si no me siguen, pues saben que por ahí tengo... bueno, al final del vídeo sale por ahí mi cuenta de Twitter, o en cualquier lado, bueno, en la descripción del vídeo pueden encontrarlo, en Instagram, en cualquier lado. Es la novela que más me ha gustado este año. La primera vez que le pongo 5 estrellas a un libro este año, que he leído bastante, pero no he conseguido pasarlo tan bien ni tan mal como Los Chicos del Valle, que tampoco voy a hablar demasiado de ella porque yo creo que esto es el típico libro del que yo me siento para hacerles un vídeo para explicarles exactamente qué no vamos a encontrar. Ya todos ustedes me habían dicho que el libro acojonaba bastante, que era una pasada, pero yo no conseguía adentrarme en esta historia y por fin me decidí, me puse a leerlo pues hace 4 días y de repente tocan a la puerta y aparece lo que aparece y a partir de ahí la novela, pues aquello es una catarata de emociones terroríficas que me han puesto... ¿Cómo decirle? Yo adoro la capacidad que tiene Stephen King para hacértelo pasar mal, puesto que en cualquiera de sus novelas sabes que si es capaz de matar a Georgie y a cualquier niño al principio de una novela, pues puede hacer lo que dé la gana. Telita lo que hace Fracassi con esta historia y con esa capacidad que tiene de presentarte, plantearte unas propuestas y ir a saco con ellas, independientemente de lo que eso implica. Es una novela aterradora. Ya les hablaré con tranquilidad. Vamos a darle el tiempo y el cariño que se merece porque me ha parecido lo mejorcito que he leído este año. Así que Philip Fracassi y Los Chicos del Valle tendría que estar dentro de estos 10 últimos libros porque la verdad que me lo he pasado genial, genial leyéndola. Y ahora sí nos despedimos. Estas son mis 31 propuestas que le hago para que disfruten de esta temporada de libros de terror. Supongo que hay millones de libros que se me han escapado, que no he podido ver, que no han entrado dentro de esta colección y para eso están los comentarios, para que ustedes me digan, soquete, espabila, léete de una vez El Resplandor para que veas lo que es terror del bueno. O cógete el nuevo libro de Belén Esteban y adéntrate porque seguramente ahí verás unas propuestas absolutamente diferentes y que te han pasado desapercibidas. O las cosas que hacen los Warren, no he leído ningún libro de los Warren. No sé, aprovechen esos comentarios para sugerirme qué libros les han dado miedo a ustedes para que yo pues pueda ojearlos y pueda pues, subir o bajar en mi lista de pendientes que tengo montones y al final pues intento encontrar entre las colaboraciones con las editoriales y los libros que me presentan, pues intento encontrar historias que a mí me gustan y que puedo traer aquí al canal y compartirla con todos ustedes. Creo que poco más, he aprovechado este huequito que tenía esta mañana para poder grabar este vídeo y hacer algo
pues algo interesante para estas fechas, que como saben, todo Dios está haciendo vídeos acerca de los libros de terror y eso es fantástico porque nos sirven para descubrir canales, para descubrir ideas y para disfrutar mucho, mucho de todo esto que tanto nos gusta, que son los libros de terror. Me despido ya. Si les ha gustado, pues denle a me gusta, compartan el vídeo, hablen de mí por ahí para que la gente me conozca, que eso siempre es de agradecer. Y como ustedes saben, soy David Calpa. En este canal hablamos siempre, siempre de libros de terror. La mayor parte del tiempo estamos hablando siempre de historias de terror que son fascinantes. Me encanta que sigan compartiendo este tipo de historias conmigo y que se unan a esta comunidad tan fantástica que tenemos, que nos da por leer este tipo de historias. Muchas gracias a todos, nos vamos a ver en el siguiente vídeo, que me imagino que será esta reseña del libro de Fracasing. Me ha parecido una cosa de loco. Hasta el siguiente vídeo.